El módulo 14 en la semana 2 nos da realmente un descanso en relación con lo que estuvimos haciendo en la semana número 1, porque ahora vamos a trabajar con actividades que realmente son menos laboriosas, son más sencillas de ir fluyendo con ellas y las vamos a disfrutar con más facilidad. Entonces los invito a que me acompañen para que las revisemos, eso sí, para que no se nos vaya a pasar nada, para que podamos obtener con gran sencillez el tan anhelado 100 en cada una de las dos actividades integradoras. La actividad integradora 3 se llama La ciencia en los fenómenos naturales y la actividad integradora 4 se llama La tabla periódica y sus aplicaciones. En este video nos acercamos a los procedimientos, a las fórmulas y a los conocimientos necesarios para la realización de las actividades por medio de ejemplos. Reglas de comunicación. Escribe tu duda directo en los comentarios de YouTube. No voy a poder responder por otros medios. Indica el número, el punto exacto donde surge tu duda y de preferencia escribe la hora y el minuto del video donde aparece tu duda. Todavía no sé leer la mente. Aquí lo escribo como para que, pues, comunicar eso de que realmente me tienen que decir en qué parte está ocurriendo la duda porque se me dificulta a veces, pues, atinarle en dónde es que surge esta pregunta. Punto número 3. Solo voy a responder dudas acerca de lo que estoy explicando y revisando en el video. Todo comentario donde se mencionen los números, resultados, etcétera, de la actividad real tendrá que ser eliminado por obvias razones. Acuérdate que lo que vemos aquí es simplemente una guía, una orientación y una excusa para comprender y aprender lo que tenemos que desarrollar como conocimiento objetivo en este módulo número 14. Suscríbete y sígueme en Facebook si quieres seguir recibiendo los mensajes de los contenidos y los videos que compartimos en esta comunidad de aprendizaje. Actividad integradora número 3. Bueno, esta actividad está muy padre porque analiza las reacciones químicas, pero ya a partir de un fenómeno real, que son los fenómenos naturales, o sea, de algo que sucede, de algo que se puede ver y que se puede comprender ya desde una perspectiva de cosas que pasan en nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar checando? Bueno, para hacer la actividad integradora número 3, nos dicen, para comprender el método científico, esto va a ser como la clave, en esta actividad vamos a realizar una investigación sobre las causas y las consecuencias de los incendios forestales. Entonces, en realidad, más que fenómenos naturales, nos vamos a enfocar en los incendios forestales, es decir, cuando se incendia un bosque. El propósito de esta actividad es explicar los fenómenos naturales desde la vida cotidiana, de la vida cotidiana, utilizando el método científico y conocimientos sobre reacciones químicas. ¿Qué vamos a entregar? Bueno, vamos a entregar un documento en procesador de textos. Esto significa que vamos a entregar un documento de Word o de su equivalente de procesador de texto en Google o en cualquier otro programa que te sirva para el mismo objetivo. Recuerda, cuando trabajamos con documentos de procesador de texto, vamos a considerar lo siguiente. Cada actividad debe de incluir 1, portada, 2, instrucciones de cada paso, 3, contenido escrito con tus palabras y procedimientos hechos por ti, 4, referencias. Revisa 2 veces tu documento antes de enviarlo. Y ahora sí, vamos a revisar directo en un documento de Word qué es lo que tenemos que llevar a cabo. Como ya estamos acostumbrados, a mí me gusta decir, tal vez un poco injustamente a veces, pero a veces sí, que las actividades son, las instrucciones a veces nos las ponen un poco marcianas, pero bueno, eso nos sirve como para que practiquemos el organizar, el buscarle cuál es el contenido y la forma de la entrega que nos están pidiendo. Así que vamos a tomarlo como una ventaja y vamos a ejemplificar aquí cómo quedaría el documento. No voy a poner todas las instrucciones en el orden en la que nos las están planteando en la plataforma,
porque le dan muchas vueltas desde mi punto de vista, entonces las estoy organizando para que quede directo cómo se va a entregar y así ya no nos vamos a hacer bolas, ¿sí? Acuérdate que todo además depende también de lo que te vaya a decir tu facilitador, eso es muy importante. Tu facilitador tiene la primera y la última palabra en esto porque es quien te está guiando y obviamente es quien te va a evaluar y a quien tienes que escuchar, pero aquí no hay lugar a duda en realidad porque nos dice la misma actividad, la estructura que debemos de seguir. Entonces, lo primero de todo es siempre incluir una portada. En la portada vamos a poner nombre, grupo, fecha, otros datos que sean los de nuestra identificación, que se incluyan en este tipo de portadas, y listo. ¿Qué sigue? Ahora ya sigue la parte que nos están pidiendo. Nos piden básicamente que incluyamos tres cosas. Nos indican claramente que incluyamos una introducción, después un desarrollo y después una conclusión. También es obvio que tenemos que incluir una bibliografía al final. Ya que al principio pusimos una portada, al final también, para que quede completito, debemos de incluir una bibliografía, ¿sí? Entonces, nuestro documento de texto va a quedar así. Primero una portada, después introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Así es como vas a hacer tu portada. Ya desde el principio te sugiero que lo comiences a hacer, tu actividad, perdón, ya desde el principio te sugiero que la comiences a poner directo en la estructura. Las instrucciones nos inician desde el punto 1, nos piden que busquemos cosas. Mejor que nos digan desde el principio qué es lo que vamos a ir llenando. Y lo que vamos a ir llenando es lo siguiente. En la introducción nos piden que hagamos una descripción en un párrafo de lo que va a contener tu documento. Entonces, en ese párrafo va a tener una extensión de 8 renglones como mínimo, no sea menos, por favor, y que tampoco sea más de 10 renglones. Esta introducción simplemente es una explicación con tus palabras de, en este documento voy a hacer una explicación de esto y esto y esto. Como la introducción nos cuenta lo que vamos a hacer, pero todavía no hemos hecho lo que vamos a hacer, pues yo sugeriría, si te acomoda más, y si estás de acuerdo, a mí me acomoda más en realidad, que primero hagamos el desarrollo y hagamos todo lo que vamos a hacer y después ya vamos a contar lo que hicimos, ¿sí? Así que vamos a pasar al desarrollo para ver qué es lo que realmente vamos a hacer. Dice, en este apartado debes incluir los puntos 2 y 3 de las instrucciones, ¿sí? Esos puntos 2 y 3 son unas preguntas muy sencillas que aquí están, ¿sí? Que nos preguntan cuáles son las características de los incendios forestales, 5 causas, 5 bla, 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 ya sabemos. Este tipo de preguntas bastante fáciles de plantear y de responder, pero para que las podamos responder debemos de acudir al punto número 1, ¿sí? Entonces, este punto número 1 dice, busca en internet 3 diferentes artículos que aborden el tema de los incendios forestales. De nuevo, busca en internet 3 diferentes artículos. A veces se nos pueden pasar estos detalles. Tienen que ser 3 y tienen que ser diferentes y tienen que ser artículos, ¿sí? Que aborden el tema de los incendios forestales, ¿sí? Entonces, estos 3 artículos que vas a buscar, pues búscalos a partir de las preguntas que nos piden en el punto número 2, ¿sí? Lo que nos piden en el punto 2 es características de los incendios forestales. Entonces, de una vez los ponemos. 5 causas principales del incendio forestal y 5 consecuencias principales, ¿sí? Entonces, de una vez yo iría a buscarlas de ese modo, pero antes vamos a ver cuáles son las especificaciones que yo le puse aquí en azul. Las especificaciones son las siguientes. Realiza tu búsqueda a partir de lo que se pide en el punto 2, ¿listo? Deben ser fuentes confiables, de autoridad. Elige artículos de páginas reconocidas, de revistas de autoridad o de universidades. Páginas que están prohibidas, Brainly y Todo Ensayos. Si no sabes qué son estas páginas, muy bien. Si ya sabes qué son estas páginas, pues no las uses de todas maneras. Están prohibidas aun cuando las cites. Están terminantemente prohibidas, ¿sí? Entonces vamos a tacharlas porque son páginas que deberían de estar bajadas de la red, por lo menos en lo que respecta a la prepa en línea, y desde aquí me declaro en contra de ellas. C. Escribe los datos de tus fuentes. Algo así para continuar. Estas páginas prohibidas no crean, estimados estudiantes, que no están
bajo el conocimiento de tu facilitador. Nosotros los facilitadores las conocemos muy bien, entonces las vamos a encontrar con gran facilidad todos los contenidos que están en ellas. Vamos a evitarlas porque además de que cometen plagio en estas páginas, o sea, las mismas páginas son plagio, está mal la información, está mal lo que están metiendo en estas páginas. Además, yo diría, si van a plagiar, por lo menos plagien bien Brainly, pero están mal, todo el contenido que tiene Brainly está mal. Entonces, evítense pues, hacer el esfuerzo de más. Escribe los datos de tus fuentes en la bibliografía, o sea, en cuanto encuentres tu bibliografía, en cuanto encuentres tu fuente y la vayas a usar, escribe el dato de tu fuente en la bibliografía hasta el final para que no te quedes nada más con la información pero sin los datos. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Está prohibido copiar y pegar, acordémonos de esto, ¿sí? Entonces, ya encontraste una información que te sirve, pero no vas a hacer una copia y pega, no vas a hacer el famoso copy-paste. ¿Qué vas a hacer? Vas a explicar la información con tus palabras, como ya estamos acostumbrados, esto se llama paráfrasis, y al final de tu explicación escribe entre paréntesis el apellido del autor y del año, para que se sepa de dónde tomaste la información, ¿sí? Sobre todo algunos facilitadores van a ser muy atentos en que esto se incluya. Se pueden citar textualmente pequeños fragmentos, o sea que sí se puede hacer un pequeño copiar y pegar, pero solo si estos aparecen entre comillas y están seguidos por la cita entre paréntesis, fíjate. Entonces, esto es importante. Sí se puede copiar y pegar, pero solamente pequeñitos fragmentos si están entre paréntesis y si lo presentas con tus palabras, o sea, si está dentro de una oración o dentro de un párrafo donde está explicado y presentado con tus palabras, ¿sí? Porque yo en realidad no lo usaría a menos que me fuera muy necesario citar textualmente, pero no para ahorrarme el tener que escribir, porque eso es justamente una de las razones por las que no se utilizan este tipo de citado, ¿sí? Ahora, vamos a plantearnos qué es lo que nos están pidiendo en el punto 2. Bueno, nos están pidiendo que con base en nuestras fuentes vamos a explicar las principales características de los incendios forestales, ya vimos, 5 causas y 5 consecuencias, ¿sí? Ahora, yo sugería acá abajo que lo hagamos como respuestas a preguntas, ¿sí? Párrafos separados, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Lo puedes poner incluso aquí el punto que nos están pidiendo y la respuesta aquí, ¿sí? Pero como nos están planteando que lo pongamos como desarrollo y conclusión, bueno, primero yo lo pondría así con preguntas, pero tú puedes poner lo que sea y de hecho puedes borrar esto. No escribas párrafo, por favor, yo solamente lo estoy poniendo como una indicación, es más, lo voy a poner en color azul para que se note que es una indicación externa que tú no debes de incluir. A veces a algunos compañeros les genera un poco de confusión, pero no se preocupen, simplemente no escriban párrafo, es solo una indicación. La pregunta puede ser incluida desde mi punto de vista, pero bueno, también si no tienes seguridad al respecto, puedes preguntarle a tu facilitador. Lo importante es que incluyamos el resultado de nuestra investigación. Primero nos preguntan cuáles son las principales características, después 5 causas y después 5 consecuencias. ¿De qué? De los incendios forestales. Para que podamos hacer esto, pues vamos a confiar en nuestro Google. Entonces vamos a cambiar de pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos pues Google, entonces. Primero vamos a intentarlo en Google Académico. Es nuestra opción principal donde definitivamente siempre vamos a encontrar fuentes de confiabilidad alta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando estemos en Google Académico, lo único que tenemos que hacer es escribir incendios forestales, causas, ¿no? Por ejemplo. Incendios forestales, desastres, causas del incendio. A ver, vamos a ver. El problema de estos es que como son muy específicos y a veces están muy, sí,
son de temas, de momentos muy específicos. Entonces vamos a buscarlo entonces en un Google normal. Si ustedes tienen suerte y más, ustedes van a tener más tiempo, lo pueden hacer directo ahí en Google Académico, pero yo aquí voy a buscar, a ver, primero voy a buscar características principales. Incendio forestal, características. Entonces, ¿cuáles son sus características que nos están preguntando? Nos están preguntando cuáles son las principales. Entonces, pues aquí me sale Geoenciclopedia, incendio forestal. Esta página, vamos a ver primero si es confiable. Pues no, no es confiable, fíjate. No nos dice quién la crea, no nos dice el nombre de los autores, solamente es una página de esas que se hacen para compartir información, pero no es una página confiable. Tampoco es que sea una página ahí muy mala como las que ya mencioné, pero no nos va a servir. En este caso puede que sí sea útil esta página porque dice que es de la UNAM, revista de ciencias de la UNAM, entonces quizás sí la puede usar. Entonces, ¿qué nos están poniendo aquí? Dice incendios forestales. Se describen los principales elementos que intervienen para que se genere un incendio. Combustibles, variables meteorológicas y de relieve. Y además se analizan requisitos para integrarlos en modelos para evaluar situaciones reales de vulnerabilidad y riesgo de incendios. Entonces, bueno, habría que leer esto e ir encontrando. El fuego tiene un papel relevante en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas terrestres, pero cuando se propaga sin control, contribuye directamente al incremento del dióxido de carbono. Los incendios forestales son sumamente variables, sin embargo, se han distinguido tres tipos de grados de daño a los ecosistemas. Superficiales, ajá, subterráneos y incendios de copa o corona. Entonces, esto podría ponerlo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Bueno, lo que yo sugiero es, ya encontré un dato que me sirve, así que voy a pasarme a mi documento, ¿sí? Entonces, ya copié la información que me sirve. Eso no significa que la voy a pegar. Sí la puedo pegar al principio para que la veamos, ¿no? Entonces, los incendios forestales tienen características muy variables. Por lo general, se dividen en tres tipos. Subterráneos, ¿cuál era el otro? De copa o corona. Y el otro que no copié, que era, superficiales. Y superficiales. ¿Sí? Entonces, una vez que termino mi cita, ¿sí? No voy a poner todo, nada más voy a poner esto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo que tener ya el dato de mi documento. ¿Cómo se llama? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poner la referencia? Bueno, primero debo tener la referencia completa al final. Y la referencia se pone muy sencillo. Tengo que buscar el nombre del autor. Si es una página de confianza, o sea, una página de autoridad, una página confiable, siempre va a tener nombre del autor. Entonces, en este caso es María de Lourdes Vilers Ruiz. Sí, Vilers. Entonces, aquí ya tengo Vilers Ruiz, María de Lourdes, ¿no? Se puede poner así porque en las últimas cambios de este tipo de citado se puede poner simplemente la inicial del autor. Después, el año en el que fue escrito. Miren, de hecho hasta abajo me sale la cita ya completa, fíjate. En el documento que estoy checando me fijo hasta abajo y abajo está ya la cita, fíjate. Entonces, pues me ahorro todo y la copio. No crean, a todos, incluidos a sus facilitadores, bueno, no sé, ¿verdad? Pero a muchos facilitadores nos
pues sí es un poco latoso de lo de las citas, pero sí es importante que lo incluyamos siempre. Entonces, consultado el 29 de agosto, perdón, de julio de 2019 en y la dirección web de donde copiamos el asunto. Listo, ya tenemos nuestro texto, ¿sí? Entonces, vamos a irnos hasta el final a la bibliografía. Entonces, ponemos aquí la bibliografía. Entonces, ¿qué tengo? Autor, primero apellido, después nombre, año, después el título del texto, después los datos de la revista. Si tú no tuvieras estos datos de la revista, no te preocupes, nada más tendrías que incluir el título de la página de internet, que en este caso sería Ciencias 81, ¿sí? En realidad no estoy seguro si se llama así, pero bueno, esto es lo que me está saliendo. Más bien sería revista de ciencias, pero bueno, como ya me sale el dato aquí, ya lo puedo copiar así directo. Entonces, una vez que tengo esto, ya puse mi dato al final en la referencia. Esto es muy importante. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, voy a regresar a la parte que expliqué con mis palabras. Voy a borrar lo que copié porque ya lo expliqué, solo lo que me sirve. Y voy a escribir entre paréntesis el apellido del autor, coma, el año en el que escribió el texto. Y listo, aquí está mi primera cita. Lo que es un poco embrolloso es poner, ir y regresar y poner el nombre del autor y del título y todo. Pero fíjate, lo demás es muy sencillo y se va a ver re bien tu trabajo. Ya incluiste la cita, la citaste, valga la redundancia, correctamente. Y al final escribiste la referencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tu facilitador vea aquí que escribiste Villers 2006? Bueno, va a irse hasta abajo a la bibliografía y va a decir, aquí Villers 2006, entonces se refiere a esta cita, de aquí lo sacó, entonces ya va a quedar muy, muy, muy chulo. ¿Qué pasa? Bueno, no basta con que pongas esta información, hay que buscar más información sobre características de los incendios forestales. Esto es solo un ejemplo, ¿sí? Vas a continuar tu investigación, acuérdate que debes de encontrar por lo menos tres fuentes, entonces puedes sacar de muchos lados. Por ejemplo, hay que dice OMS. ¿Qué es la OMS? Bueno, es la Organización de las Naciones Unidas, entonces también es confiable el asunto. Y fíjate, aquí aparecen más desglosados los datos, entonces también te podría ser de utilidad esta fuente. Habla sobre los peligros que incluyen los incendios forestales y incluso, bueno, aquí no sé, tendrías que ver con tu facilitador si te dejaría incluir páginas de noticias como CNN, pero bueno, de incendios forestales sí se va a encontrar bastante información de utilidad. Por ejemplo, aquí está esta de revistas del Ecosur. Y ahora vamos a poner causas, ¿sí? Causas, lo mismo. Por ejemplo, tenemos esta página que se llama Ashes to Life. Entonces, es de una organización que se dedica a ver, vamos a ver. A colaborar para afrontar los desafíos del planeta. Entonces, este dato sí nos puede servir, sobre todo si, bueno, no tiene autor, pero está escrito por la misma organización, o sea, la organización se atribuye la existencia, entonces dice Ashes to Life y lo podemos poner como autor. ¿Qué tiene? Causas, consecuencias, nos puede servir. Causas de los incendios forestales: incendio intencionado, accidentes o reproducción de incendios anteriores. Consecuencias: quema de la piel de todo el planeta, daños para las personas, destrucción de bienes, también se sube el dióxido de carbono, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es para que vayamos profundizando un poco más de todo el daño que causan los incendios forestales y de la química que está incluida tanto en la formación del incendio como en sus consecuencias, ¿sí? Así que vamos a estar tomando en cuenta, porque acuérdense que lo vamos a estar visualizando desde una perspectiva científica y desde la perspectiva, desde la visión del método científico.
gracias a la información que estamos encontrando y a la investigación que estamos realizando. Párrafo 1, entonces, ¿cuáles son las principales características? Párrafo 2, 5 causas principales que vas a buscar tú. Si encuentras 3, busca 2 más o desglósalas porque algunas se pueden ir dividiendo en varias. Y después 5 consecuencias. Acuérdate de explicarlas de manera satisfactoria, de poner correctamente tus párrafos, de iniciar con mayúscula, de terminar con punto. Yo siempre sugiero escribir oraciones cortas separadas con punto y seguido. Es decir, aquí continuaríamos después del punto y diríamos otra característica, y bueno, aquí tendríamos que explicar al respecto. Acuérdate también de que deben de ser 3 fuentes diferentes. Una vez que hayamos terminado esto, pasamos al punto número 3. El punto número 3 ya no nos pide que sea a partir de investigación, pero yo creo que no hay ningún problema si investigas. Sin embargo, estas respuestas también las puedes ubicar en tus recursos de trabajo del módulo, particularmente de la semana número 2. ¿Qué dice? Dice, ¿qué tipo de reacciones químicas se producen durante un incendio forestal? Bueno, vas a tener que investigar cuáles son las reacciones químicas, cuál es la reacción química que se vincula con la existencia de los fenómenos, de los incendios forestales, ¿sí? Vas a ver qué tipo de reacción química exotérmica, ¿verdad? Se genera en este caso y cómo la puedes explicar, ¿verdad? Acuérdate de distinguir entre la reacción exotérmica y endotérmica y sobre todo, particularmente, pues nos estamos aquí enfocando en la gran liberación de calor que se genera, ¿verdad? Podríamos decir que es eh, que ocurre en una reacción de oxidación y es también dentro de las reacciones exotérmicas una combustión. Entonces, te podrías enfocar en el asunto de la combustión y de las reacciones exotérmicas. Entonces, vas a investigar al respecto en tus recursos y lo vas a relacionar con los incendios forestales, ¿sí? ¿Cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? También puedes buscar en tus recursos, investiga en internet también, y aquí no solamente se enfoca en el incendio forestal, sino por ejemplo en los huracanes, en las tempestades, etcétera, y entonces se relaciona con distintas formas de tomar la energía, por ejemplo la energía eólica, aprovechando los movimientos del viento, o la energía hidroeléctrica tomando en cuenta el movimiento del agua, etcétera. Por ahí iría la investigación que haríamos al respecto y también de una hipotética posibilidad de tomar energía de las combustiones, pero bueno, ahí sí sería un problema en los incendios forestales y no creo que nadie quisiera hacerlo. Pero bueno, enfócate más ya en más fenómenos naturales, no solamente en los incendios, ¿sí? Esto puedes buscarlo en internet y también hay información útil al respecto. Entonces, después nos piden que justifiquemos la respuesta. Entonces, yo sugiero poner otro párrafo para que le quede claro bien a tu facilitador que estás poniendo abajo tu justificación. Entonces, vas a explicar por qué. ¿Cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Bueno, se puede aprovechar tomando en cuenta la energía que se desprende de estos fenómenos naturales y utilizándola para una producción energética para los humanos, ¿sí? Entonces sería usar la energía del agua, ya dijimos, del viento y la energía solar, ¿verdad? Se puede todo esto convertir en energía eléctrica. Justifica tu respuesta. Entonces aquí vas a explicar cómo. Revisa la información que está en los recursos para hacerlo de manera apropiada. Y listo. Acuérdate de separar correctamente tus preguntas con tus respuestas para que quede claro qué estás respondiendo. No pongas solamente un bonche de párrafos, no. Pon la pregunta primero y después la respuesta en otro párrafo. O por lo menos, o en el mismo, pero incluye la pregunta. No hagas solo un párrafo, separa tus respuestas en distintos párrafos para que sea más fácil ubicar lo que estás escribiendo.
y listo. De esta manera creo que va a ser bastante exitoso este desarrollo. Por último, llegamos a la conclusión. La conclusión dice, para finalizar tu documento, añade lo que se solicita en el punto número 4. Y el punto número 4 dice, redacta una conclusión de 8 a 10 renglones en la que expliques la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Entonces, vas a responder, ¿por qué es importante el método científico para estudiar los fenómenos naturales? Remarca en tu respuesta, es mi sugerencia. El método científico, porque luego a veces se nos olvida y se nos pierde lo que estamos respondiendo. Lo que estamos respondiendo es, el método científico es importante para estudiar los fenómenos naturales porque, y bueno, aquí vas a investigar, el método científico es importante para estudiar los fenómenos naturales porque, y bueno, vamos a tener que recordar qué es el método científico. Acuérdate que lo hemos estado revisando no solamente en este módulo, sino en módulos previos. Entonces, acuérdate de cuáles son las partes que componen al método científico y creo que va a ser muy sencillo hacerlo. Recuerda que está muy brevemente, podríamos decir que el método científico parte de la observación, la hipótesis, la experimentación, la generación de una teoría, la medición. Entonces, de esta manera, el método científico nos permite aplicar un método para conocer algo, ¿sí? Entonces, obviamente que es importante el método científico para el estudio de los fenómenos naturales, si no todo se basaría en las creencias, si no todo se basaría en lo que nos imaginamos, sería incompleto, sería sesgado. En cambio, el método científico nos permite conocer de manera comprobada, de manera verificable, de manera rigurosa, sistemática y de manera que permite generar todavía más conocimiento, ¿sí? El fenómeno natural. Eso es lo que nos permite el método científico. En cambio, cualquier otra forma de hacerlo va a ser parcial, ¿sí? El método científico nos permite construir dentro de esa misma información y además es información objetiva, confiable e impersonal, ¿sí? No es que uno sienta que un huracán es peligroso, sino que se demuestra por qué es peligroso, para qué es peligroso, de qué maneras podemos hacer para prevenirlo, cuáles son sus características, qué es lo que se debe hacer, etcétera, cómo lo podemos medir, cómo lo podemos relacionar, cómo lo podemos comparar con otros huracanes, con otros fenómenos naturales, cómo se puede después aprender de eso y qué conclusiones se pueden sacar al respecto. O sea, y esto todo nos lo permite el método científico. Entonces, vas a reflexionar al respecto, puedes también checar tus recursos y vas a poner tu propia conclusión con una reflexión personal. Y listo. Recuerda que tu bibliografía debe de incluir en orden alfabético tus citas. Primero vamos a poner el apellido del autor, después el nombre, después el año, después el título del texto que estamos citando, después el nombre de la página o revista, después la fecha de consulta y el URL o la dirección, que es lo mismo, y listo. Esta sería el modelo, la estructura que debemos de seguir. Y acuérdate que los recursos, algunos facilitadores prefieren que los citemos también, lo cual me parece muy bien. Entonces debemos de poner recurso de prepa en línea, CEP, porque estos no tienen autor, el año, después, entre comillas, el título del recurso y después prepa en línea CEP. Esta es mi sugerencia. Si tu facilitador te indica otra forma de citar los recursos, por favor, efectúalo de esa manera. Ahora vamos a hacer un repaso muy breve, porque es breve esta actividad, creo que es muy fácil de hacer, de qué es lo que se nos está solicitando. Entonces, primero, título, portada con nuestro nombre de la actividad, grupo, fecha, después, introducción. Se me estaba pasando. La introducción, bueno, ya después de que hicimos todo esto, ya podemos hacer nuestra introducción. En este documento voy a hablar sobre las características, ejemplos, causas y consecuencias de los incendios forestales.
también todo lo que vas a hacer, lo que ya hiciste, lo vas a contar en tu introducción y listo. Dices, ay, solamente me cupieron, solamente me salió para 5 renglones. Bueno, creatividad aquí, que es lo que más tenemos, imaginación y creatividad. Ya que pusiste tus 5 renglones explicando qué es lo que vas a hacer, añade, es importante, o me parece importante, realizar esta investigación porque, bueno, aquí vas a poner una reflexión y aquí ya vas a completar de manera justificada y completa tu introducción. Entonces, después de la portada, la introducción, después el desarrollo, donde vamos a poner lo que contamos en la introducción, que son nuestras identificación de las características, causas y consecuencias de los incendios forestales, después respuesta a las preguntas sobre qué tipo de reacciones químicas se producen en el incendio forestal, cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales y una justificación de la respuesta. Por último, una conclusión, una reflexión sobre por qué es importante el estudio del método científico o el uso del método científico para los fenómenos naturales. Por último, una bibliografía y terminamos. ¿Qué les parece? Creo que está bastante sencilla esta actividad integradora. Número 3, vamos a pasar ahora a la actividad integradora número 4, que nos pide algo de más trabajo y va a ser un reto quizá para algunos compañeros porque no todos tenemos la misma versión de PowerPoint. Entonces, acuérdate de revisar eso y de que siempre hay opciones para efectuarlo, pero sí es importante que lo vayas checando desde ahorita para que veas qué es lo que vas a tener que hacer. La actividad integradora 4 dice, la tabla periódica y sus aplicaciones. Margarita es una de tus compañeras de generación en Prepa en línea CEP. Hace unos días mandó un mensaje en la prepa, en el foro Aprendiendo, en el que comentó que tiene problemas para ver los videos que están en la plataforma y pidió que alguien le explicara qué es la tabla periódica. Ayúdala a esclarecer sus dudas. Entonces, imagínate que quieres pues, sumar puntos con Margarita o no sé, pero el caso es que tenemos que hacer una explicación para que lo comprenda esta compañera hipotética. Propósito, comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la estructura de la tabla periódica y también vamos a revisar acerca de los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Entonces, va a ser una actividad ya un poco más desarrollada que la anterior en cuanto a lo que nos está pidiendo que hagamos. Nos va a pedir más este trabajo. ¿Qué vamos a entregar? Bueno, vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio, ¿sí? Esto se me olvidó ponerlo en azul, pero es muy importante que nos acordemos que es con audio. Desde ahorita lo tenemos que tomar en cuenta porque si no, pues nos va a faltar esta parte fundamental. Debe de incluir audio nuestra presentación que vamos a hacer y va a ser en PowerPoint. Es PowerPoint, bueno, como esta presentación que están visualizando en este momento está en PowerPoint, pero bueno, tú la vas a hacer siguiendo este esquema que vamos a ver a continuación, por lo menos es mi sugerencia. Vamos a presentar lo que se nos pide en esta exposición de PowerPoint y dice, este es algo que yo estoy añadiendo. Al parecer se solicita subir el documento de PowerPoint a la plataforma, ¿sí? Directo. Pero quizá lo más apropiado es subirlo en la nube y compartir un enlace. Pero no me queda claro de qué manera lo están solicitando hacer, ¿sí? Así que pregunta a tu facilitador cómo va a aceptar el envío de este documento. Parece que lo que están pidiendo es que se suba el documento, pero si tiene audio puede que esté muy pesado y que se te haga, se genere algún obstáculo para subirlo. Entonces, revisa eso. Ya si es muy tarde para preguntar a tu facilitador, no te quedes sin enviarlo solo porque no sabes cómo enviarlo, envíalo, ¿sí? Pero si tienes tiempo, checa cómo lo puedes subir. Si no permite subir directamente la liga en la plataforma, sube un documento donde esté pegada tu liga y de esa manera lo va a poder ver tu facilitador. Es mejor que se envíe así a no enviar nada, pero
al parecer, lo que nos están pidiendo es que subamos directo el documento al PowerPoint. Así que si lo puedes subir así, mejor. Pero, ¿quién tiene la primera y la última palabra? Tu facilitador. Entonces, checa qué es lo que te esté pidiendo tu facilitador. Casi siempre, de todas maneras, te lo va a indicar en un mensaje o por medio de un video. Entonces, del video de la sesión. Entonces, revisa eso que te indica de forma muy útil tu facilitador. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí ya están las instrucciones de nuestra actividad y están englobadas en esta sola diapositiva porque únicamente nos piden que hagamos una exposición en PowerPoint donde cada diapositiva contenga información distinta que vamos a investigar. Entonces dice, para ayudar a Margarita, elabora una presentación con audio en la que expliques la estructura de la tabla periódica, es decir, con familias, periodos, número atómico, símbolo químico y masa atómica. También su función. Para ello, sigue las siguientes indicaciones. Y aquí nos dicen, son 9 diapositivas, cada diapositiva tiene un distinto texto o imagen, ¿sí? Y después cada una, o en determinadas, se incluye un audio de tus palabras, ¿sí? Entonces, ¿cómo irías separado esto? En la primera diapositiva, ya no lo voy a mencionar porque queda es muy fácil, en la 1 es poner tus datos de identificación, nombre, grupo, facilitador, fecha de entrega, nos falta el número de actividad. Número y nombre de actividad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí no meteríamos audio, si quieres puedes suponerlo, supongo que no habría problema si lo pones, pero no nos piden audio. Después, ya, sí nos están pidiendo ya distintas cosas, donde sí tenemos que hacer una investigación, donde tenemos que ver con mayor atención. Dice, imagen de la tabla periódica. Y bueno, división por familias de los elementos químicos. Luego, en la otra diapositiva, en la 3, es imagen de la tabla periódica también, pero división por periodos. Imagen de la tabla periódica y clasificación de los elementos por número químico. Nos están pidiendo que expliquemos esto, ¿sí? Revisa en tus instrucciones de la plataforma, están más largas porque nos dicen explica o algo así, ¿sí? Entonces, expliquemos. Entonces, una opción puede ser poner la tabla periódica así nada más y que tú en el video expliques, es esto y esto y esto. Pero también hay imágenes que es la misma tabla periódica, pero aparece señalado únicamente lo que nos están pidiendo. En este caso son familias, en el otro son periodos y en el otro es clasificación por número atómico. Después ya viene en las diapositivas 5 y 6 ya no nos piden la tabla periódica, nos dicen un elemento de la tabla periódica. Hay que separar ahí porque, bueno, no es la tabla periódica, es solo un elemento en las diapositivas 5 y 6. Y nos piden que describamos el símbolo químico y la masa atómica, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esto en cuenta para pues, que esté completa nuestra exposición al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, después, preguntas 7, 8 y 9, las diapositivas. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Ahorita vamos a ver eso. 3 ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Y antes, a ver, los que digan, ya no voy a seguir viendo esta exposición, a ver, algo muy importante que no se les vaya a olvidar. Compuesto orgánico no es lo mismo que basura orgánica e inorgánica, ¿sí? Tienen alguna relación, pero no es lo mismo, así que no vayas a responder tus preguntas diciendo, ay, ¿sirven para separar la basura? No, nada que ver, ¿sí? En lo que aquí respecta, nada que ver. Esto es química, entonces es algo muy diferente su explicación y su sentido. Entonces, no vayas a confundirte aquí porque vas a tener mal esa respuesta. Tienes que investigar en cuanto a la química, qué es un compuesto químico y qué es qué es un compuesto orgánico y qué es un compuesto inorgánico. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Después, en la diapositiva 9 nos preguntan por qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica. Esta es una pregunta muy sencilla, casi de reflexión. Ahora sí, vamos a revisar ya de una forma más completa qué es lo que vamos a estar haciendo aquí. Primero, cómo grabar el audio. Y vamos a verlo también mientras visualizamos esta tabla periódica. Esta tabla periódica, pues para que nos sirva de recordatorio con qué es con lo que vamos a estar trabajando y
¿Cuál es el sentido de la tabla periódica? Y bueno, mientras también nos tenemos en la mente esta pregunta. ¿Cómo grabar el audio? ¿Cómo voy a grabar el audio? Entonces, primero vamos a resolver la pregunta técnica. ¿Cómo grabar el audio? Bueno, esto es para los que tengan PowerPoint, ¿sí? Con PowerPoint va a ser muy sencillo. Simplemente tienes que abrir tus, tus elementos de contenido. Después, tienes que dirigirte a insertar, ¿sí? En el menú insertar, tienes que ir a donde dice audio, que está, en mi caso, hasta la derecha. También puedes dirigirte aquí donde dice insertar y en la barra de arriba. Y lo mismo, aquí se pone la opción grabar audio. Entonces, aquí en audio también te aparece la opción grabar audio. Y fíjate lo que va a aparecer ahorita. Te pide que le pongas un nombre a lo que vas a grabar, entonces le puedes poner, por ejemplo, diapositiva 1 y le das clic en el botoncito rojo. Bueno, aquí no nos está saliendo en la pantalla, ¿verdad? Creí que sí se visualizaba. Bueno, ¿qué pasa? Hay un botón rojo donde nos está permitiendo hacer el formato básico de nuestra grabación, pero entonces, a ver, vamos a repetir. Simplemente yo estoy poniendo el mouse aquí donde dice audio, después me aparece la opción de audio de grabar, pongo grabar audio, después me voy a donde dice grabar sonido, le doy clic en el botón rojo y ahora estoy grabando, fíjate, aparece una ventana donde estoy grabando y, a ver, estoy checando a ver si se puede ver. Mira, esta ventana es la que aparece. Entonces, aquí, fíjate, pasan los minutos, los segundos, yo sigo hablando, 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 y se supone que está grabándose mi voz. Entonces, una vez que termino, le doy clic aquí en el botón de stop y le doy clic después en insertar. Y fíjate cómo aparece, cómo se ve lo que inserté en mi PowerPoint. Fíjate, es esta bocinita, ¿verdad? Esta bocinita está aquí ya muy, muy bien. Y si le doy clic, el botón rojo, y ahora estoy grabando. Ahora está viendo, escuchándose mi grabación. Estoy grabando. Y, a ver, estoy checando a ver si se puede ver. Mira, esta ventana es la que aparece. Entonces, aquí, fíjate, pasan los minutos, los segundos, yo sigo hablando, 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 etcétera. Bueno, ya vimos cómo debe quedar. ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, tú vas a explicar únicamente pues el asunto de la tabla, de lo que se está pidiendo, etcétera. Quizá puedes escribir en algún lado tus respuestas y ya simplemente te vas orientando, te vas guiando para contar las respuestas. Está muy sencillo lo que debes de incluir. Entonces, aquí tenemos la tabla periódica, ¿sí? Otra cosa. ¿Qué pasa si no tienes PowerPoint? ¿Qué vas a hacer? Pregúntale a tu facilitador. Si tú ya sabes una forma de incluir un audio en una presentación, lo puedes buscar, ¿sí? Pero también le puedes preguntar a tu facilitador. Una opción que se me ocurre a mí, pero también depende cada quien de qué sistema tenga, es utilizar cualquier grabador de audio del celular, se graba en archivo de MP4, por ejemplo, y en otros programas en otros programas de presentación que no sean PowerPoint, podemos dirigirnos simplemente a insertar y así metemos un archivo de audio en cada una de las diapositivas. El caso es que te va a quedar un cuadrito de un archivo que metiste y listo, ahí está tu exposición. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, esta le tendrías que preguntar a tu facilitador si te lo permite. Puedes hacer un video de tu presentación, es decir, haces tu presentación y te grabas explicándola cada una de las diapositivas que se piden que expliquemos, ¿sí? Esto no está en las instrucciones, pero puede ser una opción en caso de que se te dificulte, ¿sí? Si no puedes hacerlo, te sugeriría que le preguntaras a tu facilitador si te permite enviarlo de esa manera. Toma eso en cuenta. Ahora, lo mismo que había mencionado, ¿qué pasa si ya es domingo? El domingo es muy baja la probabilidad de que te responda tu facilitador, bueno, porque es un día de descanso. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sábado. Bueno, considera la opción de mandar tu actividad como puedas, pero sí debe de incluir tu audio para que esté tu explicación. Si solamente pones las letras, no va a ser suficiente.
Ahora, si tienes una discapacidad, hay una opción, debe haber una opción y tu facilitador y tu tutor tienen la obligación de darte una opción. Entonces, en ese caso, si ese es tu caso, no te preocupes. Solamente que te sugiero que te comuniques lo antes posible con tu tutor y tu facilitador para preguntarles qué opciones tienes. Por ejemplo, se puede hacer con video en caso de que hables lengua de señas, o se puede hacer otro tipo de presentación con texto o cualquier otro tipo de presentación que se adapte a tu manera preferida de comunicarte. Entonces, esto también es importante que lo tomes en cuenta y que se lo plantees de forma pronta a tu facilitador, a tu tutor. Ahora sí, vamos a checar desde la diapositiva 2. Acuérdate que en la diapositiva 1 pusimos únicamente nuestros datos. En la diapositiva 2 y en la diapositiva 3 nos hablan de la tabla periódica, ¿sí? Y en las dos nos piden que incluyamos una tabla periódica, como vemos aquí, pero distintas partes vamos a analizar de esa tabla periódica, ¿sí? Primero nos hablan de la tabla periódica como división de familias. Entonces, ya vimos la visualización completa de nuestra tabla periódica, pero bueno, fíjate, las familias son los grupos de elementos con propiedades similares y están organizadas en orden vertical. O sea, básicamente las familias son estas líneas que tenemos aquí, ¿sí? Cada familia tiene un nombre distinto y tiene propiedades distintas. Por ejemplo, la primera familia se llama alcalinos, la segunda alcalinotérreos. Después ya vienen el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, etcétera. Y después las otras familias. Tú vas a buscar más características. Aquí estoy poniendo solamente las más fáciles, las que ya todos conocemos, pero tú vas a buscar más características que te parezcan completas para explicar esto. Vamos a regresar a nuestra visualización de la tabla y vamos a ver que lo que estamos checando aquí es, pues son estas características de la tabla y que las familias es esta 1, 2, 3, 4, bueno, todas estas que están numeradas de este modo, ¿sí? Tienen características similares. ¿Qué otras características tienen las familias? ¿Sí? Acuérdate que que cuando trabajamos con la tabla periódica, estamos aprendiendo a leer un mapa, ¿verdad? Cuando nos acercamos por primera vez a un mapa, pues no sabemos muy bien cuál es la diferencia entre las fronteras y los ríos, por ejemplo. No sabemos qué significa un punto que es más grande que el otro, no sabemos qué significan estos puntitos que son como líneas punteadas, pero después ya lo aprendemos, como cuando ya sabemos utilizar Google Maps o en mis tiempos la guía Roji. Esto es como un mapa también y en cierta manera también es como, tiene partes como de un nuevo idioma, pero es muy sencillo una vez que ya te vas conociendo los lineamientos. No te los tienes que saber de memoria, aunque si tienes esa inclinación está perfecto, pero sí debes de saber dónde buscar y cómo irte orientando. Entonces, ahorita estamos hablando primero de las familias y simplemente con que entiendas que son las partes que son columnas verticales, bueno, ya es un avance, tienen ciertas características y luego, bueno, también acuérdate de ver que es un grupo. Y otra cosa importante, estoy compartiendo en la descripción de este video dos videos que te pueden servir como ideas sobre cómo explicar la tabla periódica. Son unos videos que me parecieron bastante útiles y que los estoy compartiendo aquí para que veas cómo se explican estas partes de la tabla periódica. Después ya viene los periodos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la tabla periódica de las familias. Eso sería solamente en una diapositiva 2, y explicar los puntos importantes. Y después vienen los periodos. Bueno, los periodos se representan por medio de filas, ya no de columnas. Las filas, ¿cuáles son? Las que están horizontales, ¿sí? También están numeradas de arriba para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Se identifican con números naturales y el número de fila, esto es muy importante, representa el número de electrones que posee el elemento. Entonces, el, el, el hidrógeno que está aquí solamente tiene un electrón, ¿sí? El helio tiene también solo un electrón, ¿sí? Entonces, fíjate cómo está ya organizado todo, muy padre, cómo todo va combinando con todo. Y bueno, por ejemplo, a ver, vamos a ver.
esta que está este periodo que está perdón, este elemento que está en el periodo 5, que es el rubidio, pues obviamente tiene 5 electrones, como estamos viendo aquí. Muy bien, entonces todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, revisa más datos, checa el recurso correspondiente a las características de la tabla periódica en tus recursos para que puedas incluir toda la información que la misma plataforma considera la más importante, ¿sí? Y listo. Estos serían los periodos, las familias. Luego pasamos a la diapositiva número 4 que dice, imagen de la tabla periódica también, con clasificación de los elementos por número atómico. Entonces, el número atómico es, fíjate, este que está aquí, que aparece arriba del símbolo del elemento químico. Entonces, el número atómico está numerado de forma ordenada de izquierda a derecha. Tenemos primero el hidrógeno, es el 1, el helio es el 2, el litio el 3, el Becker, el berilio es el 4, bueno, aquí mismo aparece, fíjate, el aluminio el 13, me pasé, el boro es el 5, 6 carbono, etcétera, fíjate. Todos dependen de su numeración y están ordenados de izquierda a derecha, todos con mucha claridad. ¿Qué más? Bueno, en la tabla periódica los elementos están en orden creciente, como ya vimos. El número atómico representa el número de protones que tiene el núcleo de un elemento, porque acuérdate que aquí estamos hablando en todos los casos de los elementos de átomos. Entonces, aquí estamos refiriéndonos a la unidad más pequeña del elemento que va a ser el átomo. Y por lo tanto, por ejemplo, el hidrógeno, ya vimos, tiene un electrón y un protón. El helio tiene dos protones en su núcleo, ¿sí? Etcétera. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Después ya pasamos a la revisión del símbolo químico, ¿sí? Que entraría aquí, que es en la diapositiva número 5. En la diapositiva número 5 vas a incluir la imagen de un elemento de la tabla periódica, el que tú desees, y vas a explicar cuáles son sus partes más importantes. Todo esto que estoy hablando de las explicaciones va a ser con grabación, con tu voz. No sé si tu facilitador también te vaya a solicitar que incluyas algo de texto o si te lo vaya a permitir. Yo lo sugeriría que también pusieras los puntos más importantes como justamente aquí estoy mostrando. Pero lo importante es que sea una explicación con tus palabras y con tu voz. Entonces, ponemos la imagen de un elemento de la tabla periódica, en este caso yo estoy poniendo el carbono, y vamos a describir ese símbolo químico. ¿Sí? El símbolo químico, ¿qué es? Bueno, el símbolo es esta C de carbono. Vas a buscar cuáles son sus características más que partes. ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿Por qué se llama C? ¿Sí? ¿Por qué no se llama de otra manera? ¿Por qué no se llama Ca, por ejemplo? Esa pertenecería a otro símbolo químico. Entonces, vas a revisar cuáles son sus características del símbolo químico. El símbolo químico, repito, solo se refiere a esta letrita que tenemos aquí. Esta abreviación es la abreviación que nos sirve para identificar el elemento, ¿sí? También puedes, por ejemplo, hablar de su historia, de que en el siglo XIX fue propuesto por Berzelius, y también, por ejemplo, como había dicho, por qué se eligieron esas abreviaciones que no están en español, de hecho están en otras lenguas, sobre todo en latín, ¿sí? Pero también en inglés, por ejemplo. Entonces, tenemos que revisar cuáles son sus características más importantes, explícalas. Eso sí, que la explicación de todos los casos sea una explicación breve, ¿sí? Que sea una explicación breve y concisa. No te hagas una explicación de 5 minutos por diapositiva. Yo sugeriría incluso que fuera de 30 segundos, pero depende de lo que diga tu facilitador. ¿Por qué? Porque son, por lo menos, eh, bueno, son más de 5 grabaciones que tenemos que hacer. Imagínate todo lo que va a tener que estar revisando tu facilitador
por persona. Entonces, eso le llevaría muchísimo tiempo. Acuérdate entonces de hacerlo conciso, de poner solo lo más importante y de esa forma va a quedar bien tu presentación. Punto número 5, imagen de un elemento, aunque bueno, si vas a hacerlo extenso y además tu facilitador no te ha dado ninguna indicación, pues tampoco habría problema. Con que lo importante es que tenga toda la información que sea la importante, ¿verdad? Punto número 5. Imagen de un elemento de la tabla periódica. Ya, perdón. No, sí, punto número 5, no, punto número 6. Imagen de un elemento de la tabla periódica, de nuevo, como este que está aquí, pero ahora explicación de la masa atómica, que aparece debajo del nombre del elemento. ¿Qué es la masa atómica? Vamos a explicarlo. Ahí vas a tener que buscar en tus recursos, puedes hacer una investigación también en internet con fuentes confiables y vas a explicar qué es la masa atómica, cuáles son sus unidades de medida, cuáles son sus características, eh, cuáles son sus implicaciones, etcétera. Eso ahí te lo dejo a ti para que hagas la investigación, también en qué parte, obviamente tienes que escribir en qué parte de la tabla periódica se ubica, que es como aquí lo estamos visualizando. Y listo. Después ya pasamos a estas preguntas sobre los compuestos, que son las diapositivas 8, 7, 8 y 9. Acuérdate que cada diapositiva es una página distinta de la presentación. Si nos lo piden así, hay que evitar poner todo junto. Aquí solamente estoy poniendo la explicación para que nos quede claro, pues todo para que nos quede, digamos, conjunto, para sintetizar. Entonces, la diapositiva 7 nos pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de elementos orgánicos e inorgánicos? Bueno, tú vas a tener que saber qué es un elemento orgánico y qué es un elemento inorgánico para que sepamos, pues, por qué es importante, qué es lo que nos van a explicar. Entonces, aquí no el problema de la actividad es que no nos dice muy claramente dónde es audio, dónde es respuesta escrita. Entonces, yo creería que aquí también vamos a responder con audio. Por eso también lo puse desde el principio, que sugiero que lo pongamos con audio. Entonces, vamos a pensar por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Pero para eso debemos de saber cuál es la diferencia. Primero, tengo esta presentación, esta explicación muy sencilla y muy breve de Wikipedia, fíjate, dice, la línea que divide las moléculas orgánicas de las inorgánicas ha originado polémicas e históricamente ha sido arbitraria. ¿Qué quiere decir esto de arbitraria? Bueno, que no hay un verdadero lineamiento real y objetivo para separarlas, pero por lo general, los compuestos orgánicos tienen carbono con enlaces de hidrógeno, ¿sí? Esto es importante. Son estos compuestos que vemos con CH, ¿sí? La base es el carbono y utilizan al hidrógeno para enlazarse. Y por lo general no es así con los compuestos inorgánicos. Entonces, todas las moléculas orgánicas tienen carbono. Todo lo que sea orgánico va a tener carbono en los compuestos. O sea, estos ejemplos que tenemos aquí es el ADN, la sal el azúcar, perdón, el metano, el etanol, ¿sí? Y las moléculas, pero no todas las moléculas que contienen carbono son orgánicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono contiene carbono, pero no podemos decir que sea orgánico. ¿Por qué? Pues porque simplemente porque así está clasificado. Y bueno, además, no, el dióxido de carbono, aunque contiene carbono, no tiene un enlace de hidrógeno, ¿sí? Entonces, de esa manera lo podríamos explicar. Eh, el carbón, los compuestos orgánicos se caracterizan también porque son esenciales para los seres vivientes, ¿sí? Para las estructuras de los seres vivos, pero también los inorgánicos, varios compuestos minerales son esenciales para los seres vivos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, el ADN es orgánico por definición, por ejemplo, como lo vemos aquí. Ejemplos de inorgánicos serían el dióxido de carbono, como ya dijimos, la sal, bueno, ahí se no tiene nada de carbono, el diamante, por ejemplo, y la plata, entre muchos otros. ¿Por qué es importante esta clasificación? Bueno,
tendrías que revisar por qué es importante hacer esta separación. eh, de los compuestos, ¿sí? Pero no lo confundas con la basura. No no se refiere a la separación de basura. Así que no vayas a poner, es importante porque nos sirve para separar orgánicos de inorgánicos. No. Yo también he dicho, ¿por qué diablos le pusieron a la basura orgánica e inorgánica? Bueno, la orgánica únicamente se refiere, bueno, sí, se relaciona con lo de los compuestos, a que todo procede de material orgánico, de seres vivos, de plantas, de comida, ¿sí? Entonces, eso es la basura orgánica. La basura inorgánica, pues es todo lo demás. Pero también a veces uno tira, por ejemplo, eh, cosas orgánicas en la inorgánica desde el punto de vista de los desechos. Entonces, yo no pondría la basura, buscaría otra información. Por ejemplo, podría decir que el, la basura, perdón, los compuestos orgánicos son esenciales para la vida. Nos referimos a ello con las moléculas orgánicas, con el ADN, los ácidos nucleicos, con los azúcares, las grasas, los carbohidratos, las proteínas, ¿sí? Todo esto es esencial y son compuestos orgánicos, porque todos ellos se basan en el carbono. También es importante tomar en cuenta que la ropa, por ejemplo, es un compuesto orgánico, nuestra ropa, y sin embargo, cuando tiramos la ropa, se tiene la basura inorgánica. Digo, eso para mencionar una especie de cosas que no coinciden. El, el jabón también, por ejemplo, es orgánico. En cambio, hay otros compuestos que son inorgánicos y que hay que separarlos de ese modo. Por eso existe una separación muy clara y muy específica entre la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica siempre va a estar trabajando eh, con carbonos, con enlaces de hidrógeno. Siempre va a trabajar con eso. Es por eso un poco latosa desde mi punto de vista. Eh, y además va a reunir todas las características de los recursos, de los compuestos orgánicos, como por ejemplo que son muy fáciles de entrar en combustión porque tienen un punto de ebullición, sí, de ebullición y de fusión muy bajos, eh, que son malos conductores de calor y de electricidad, etcétera. En cambio, los compuestos inorgánicos tienen un punto de fusión muy elevado, no son no tienen su separación basada en enlaces de hidrógeno con carbono y la mayoría o muchos son malos conductores de calor y también de electricidad, ¿sí? Además suelen ser solubles en el agua. No es el caso siempre de los orgánicos. Entonces busca las características y esa clasificación es muy, muy importante porque hay todo un mundo entre los orgánicos y los inorgánicos. Por otro lado, dije que la química orgánica no me gusta tanto, pero la inorgánica es muy, 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 muy padre porque tiene una mayor complejidad. Bueno, tal vez estoy diciendo una burrada, pero a mí me parece que la química orgánica tiene mucha profundidad, que también la tiene la orgánica. Pero la inorgánica nos va a permitir hacer otro tipo de enlaces y nos va a permitir conocer toda la tabla periódica. Entonces, bueno, esto es para que nos vayamos dando una idea con esta conversación de la utilidad de separar, de clasificar entre orgánicos e inorgánicos. Ahora, 3 ejemplos, ¿sí? 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de inorgánicos. Bueno, aquí ya mostré algunos, tú ponlos y te sugiero que los expliques, ¿sí? Y listo. Después la pregunta última, que es una simple reflexión. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? ¿Para qué te sirve hacer eso? Vas a explicar ahí con tus palabras. Después de ya haber hecho esto, creo que ya vas a tener bastante claridad sobre por qué esta tabla periódica es una gran cosa. O sea, esto es una creación humana. Los compuestos, los elementos, la mayoría no son creadas por el ser humano, son descubiertos por el ser humano, pero esta clasificación es
una genialidad de síntesis del ser humano para explicar y separar y clasificar y organizar la creación, todos los elementos, las distintas variaciones, la multiplicidad que hay en el cosmos, está expresada en esta tabla a partir de sus diferencias y de cómo están organizados, cómo están compuestos, cómo están formados las más pequeñas partículas que conforman estos elementos. O sea, estamos viendo aquí algo que es maravilloso. Nos faltó, bueno, aquí también te sugiero que lo revises cuando cheques en los recursos, ver este numerito que, bueno, aquí lo tenemos en el... Esto no se menciona en la actividad, pero aquí, por ejemplo, en este símbolo de aquí tenemos, en este elemento de aquí tenemos estos números que tenemos aquí, que es la distribución de electrones en niveles según los orbitales. Bueno, aquí creo que no se pone tanto énfasis en esta actividad, pero bueno, es importante que también nos fijemos qué son estos numeritos. Bueno, significa en las distintas órbitas de nuestra tabla, de nuestro elemento dentro de la tabla periódica, están organizados, fíjate. Y bueno, esto no lo habíamos mencionado, pero los periodos significa cuántas órbitas de electrones tiene nuestros elementos. Por ejemplo, aquí solamente tenemos un número, pero en cambio aquí en la tercera familia tenemos tres orbitales. Entonces, fíjate, tenemos tres capas. Esto está muy interesante cómo se van organizando de este modo. Y listo. Ahora, ¿qué más íbamos a checar? Ah, bueno, esta es la gran importancia que se nos está pidiendo de la tabla periódica ¿por qué es tan importante conocerla y comprenderla? Te sugiero también, bueno, aquí ya me fui muy elevado a debrayar, como decimos, pero lo importante es también aterrizarlo. ¿Por qué es importante conocer y comprender? Bueno, para aplicarlo en nuestra vida, para poder resolver los problemas que se nos plantean en la escuela, sobre todo si vamos a estudiar una carrera que está vinculada con la farmacología, con la química, es fundamental que conozcamos la tabla periódica, pero también que tengamos nociones, nos vayamos a dedicar a lo que nos vayamos a dedicar, porque es algo fundamental, es como había mencionado, saber leer un mapa. Después ya, de acuerdo a nuestros intereses, podremos profundizar o no. Revisa tu actividad antes de hacer el envío, checa que estén funcionando todos los enlaces, revisa si se va a poder subir así directamente, si no, tal vez, y eso es a decisión también de tu facilitador, puedes compartirlo con un enlace y si haces ese enlace, fíjate que el enlace esté funcionando bien y listo. Hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Recuerda, bueno, antes de terminar, el repaso de todo el contenido de esta actividad integradora número 4. 9 diapositivas. La primera con presentación, las primeras diapositivas, las 2, 3, 4 y 2, 3 y 4, tabla periódica, 5 y 6, símbolo químico o un elemento de la tabla periódica, 7, 8 y 9, preguntas con relación a los compuestos orgánicos e inorgánicos y al final, preguntas sobre la tabla periódica y listo. Acuérdate de incluir un enlace, un archivo insertado de audio donde expliques cada uno de los puntos. Así es como se entiende que se está planteando la actividad, pero también tal vez se puede realizar de otras formas, como las opciones que ya conversamos. Y listo, ahora sí ya terminamos nuestra sesión del día de hoy. Todas las preguntas son bienvenidas. Acuérdate de escribirla en este video y de ponerme en qué parte de la actividad surgió tu duda, si es que la tienes. Creo que las actividades están demasiado sencillas como para que nos surjan demasiadas dudas, así que qué bueno es esto. Los invito a que se suscriban al canal y también les deseo un gran éxito en esta actividad, en estas dos actividades de la semana número 2 y ojalá las puedan terminar rápido para disfrutar del fin de semana. Nos vemos la próxima. Soy el profesor Octavio Martínez. Hasta pronto.